Y pues bueno, vamos a poner este tiempo en manos del Señor en oración y después vamos a darle lectura. Y pues, Señor, te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, por tu amor, gracia y misericordia. Que seas tú obrando con poder en nuestros corazones, que tu palabra cambie nuestra manera de pensar y de vivir. En el nombre de Jesús, nuestra esperanza de gloria. Amén. Ok, pues bueno, si tienes tu Biblia ahí, ábrela y pues vamos a darle lectura. Una vez más, les repito, Hebreos capítulo 6, versos 13 al 18. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Verso 16. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe duda, y no cabe ninguna duda, perdón, de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ok, hasta aquí. Pues bueno, vamos a ver estos versos y como título le puse La esperanza que no falla. Y las promesas de Dios siempre van a traer esperanza a nuestras vidas. Y nuestra esperanza está en Jesús. Había una promesa sobre la vida de Abraham, es lo que nos dice el verso 13, y dice que como no existía alguien superior a Dios, por quien jurar, Dios juró por su propio nombre. Y nos dice la palabra que Abraham esperó con paciencia. ¿Qué esperó con paciencia? A que se cumpliera la promesa. Aproximadamente pasaron 25 años desde el momento en que Dios le prometiera un hijo hasta el nacimiento de Isaac. Transcurrieron 25 años. Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 15, verso 4. Le voy a dar lectura. Dice: tiempo después, el Señor le habló a Abraham. Cuando Dios le habla en este tiempo, en Génesis capítulo 15, todavía no había cambiado su nombre por Abraham. Apenas Dios iba a hablar acerca de la promesa que él le había hecho. Y dice la escritura que tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero.
Entonces el Señor llevó, perdón, a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Hay una cosa que quiero resaltar de este capítulo, de estos versos, es que Abraham era un hombre bendecido por Dios, era un hombre rico, era un hombre con una buena posición, pero él dice, él hace una pregunta a Dios y le dice, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Tal parece ser que aquí Abraham muestra el deseo, el anhelo de querer tener un hijo. Y por eso es que le hace esta pregunta a Dios, pero Dios de inmediato responde y le dice, ¿sabes qué? Ninguno de tus siervos va a tener la herencia, yo te voy a dar un hijo propio. Y vemos que Dios promete, él no miente y en su tiempo iba a cumplir esa promesa. Entonces Abraham tenía que esperar con esperanza hasta el tiempo del cumplimiento que Dios le había dicho. En el capítulo 17 de los versos 15 al 19 dice, entonces Dios le dijo a Abraham, en ese tiempo ya Dios le había cambiado el nombre. Y dice, con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai. Estamos leyendo de los versos 15 al 19, pero del capítulo 17 del libro de Génesis. Dice que su nombre no será más Sarai. A partir de ahora se llamará Sara. A los dos, ambas personas, Dios les cambia el nombre. Y había una razón. Abraham, cuando Dios le cambia el nombre, en su primer nombre significaba padre enaltecido, pero ahora cuando Dios le llama a Abraham, es padre de muchedumbres. Y a Sarai le pone Sara, y Sarai significaba una princesa, pero ahora Dios le cambia el nombre a ambos porque en algo Dios tenía que ver en este asunto cuando les promete un hijo, les cambia su nombre, les da una nueva naturaleza. Y luego Dios le dice, y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro, incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Así que Abraham le dijo a Dios, que Ismael viva bajo tu descendencia especial. Pero Dios le respondió, no, será tu esposa. No, dice, Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. ¿Me podrás decir que en estos dos capítulos, si tú escuchaste muy bien, cómo en el capítulo 15 la escritura dice que Abraham le creyó a Dios? Pasa el tiempo y en el capítulo 17 dice que Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro incrédulo. Y dices, bueno, ¿creyó o no creyó? Pero lo primero que yo te dije al principio es que pasaron aproximadamente 25 años desde el momento en que Dios le prometiera un hijo. Entonces, yo creo que cuando Dios le prometió a Abraham, vas a tener un hijo, te voy a dar un propio hijo. Y vemos que en el capítulo 17 se menciona a Ismael. Y Abraham de alguna u otra manera quiso adelantarse al tiempo y tomó por mujer a Agar, que es la madre de Ismael. Y él no ve que Sara, su esposa, quede embarazada.
Y yo creo que durante ese tiempo, tal vez podemos ver que si Abraham se rió incrédulo es por el tiempo que hay y que existe de cuando Dios le prometió al cumplimiento. Son 25 años. Y tal vez Abraham no veía la promesa cumplida y por eso él dice, oye, espérame tantito, Dios, mi esposa tiene 90 años, yo tengo casi 100. ¿Y cómo es posible que tú nos digas que vamos a tener un hijo? O sea, te estás burlando de nosotros. Mira, ¿sabes qué? Ahí está mi hijo Ismael, tú bendícelo. Pero Dios le dice, no, 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 no. Yo he hablado para tu vida que tú vas a tener un hijo. Y yo creo que esa parte de la incredulidad que tuvo Abraham fue por el tiempo de espera. Muchos de nosotros a veces dejamos que nuestro corazón caiga un poco de incredulidad a algo que Dios nos ha dicho, ¿no? Y estamos esperando a que Dios cumpla su promesa, a que Dios haga algo. Y de repente Dios te vuelve a hablar y tú te ríes o dices, sí, está bien Dios, sí te creo, pero realmente dudas. Y Abraham dudó. O sea, Abraham fue un ser humano como tú y yo. Y por supuesto que él tenía tal vez un momento de duda cuando al principio creyó. Tú y yo creímos desde un principio y seguimos creyendo, pero no cabe duda que nuestras luchas, nuestros momentos difíciles también son de duda de algo que Dios vaya a cumplir. Pero en la carta a los Hebreos dice que Dios no miente y que juró por su propio nombre. Pero también Dios le da el derecho a Abraham de dudar, de ser un poco incrédulo por el tiempo que transcurrió, es decir, 25 años. Si no fue que hasta en Génesis capítulo 21, versos 1 al 3 dice, el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió, y escucha esto, justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Ahora bien, cuando pasó esto, retrocedemos un año, porque dice, en un año tu esposa Sara tendrá un hijo. Y vemos esta palabra justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Si Dios nos ha dicho algo, te ha dado una promesa, no va a ser antes ni después. Tú y yo no debemos hacer absolutamente nada en nuestras propias fuerzas. Abraham quiso hacer algo por su propia fuerza. Tuvo relaciones con esta Agar, nació Ismael y eso no era, porque recordemos que Sara era una mujer estéril. Abraham no, Sara era la mujer estéril, pero Dios dijo que en su tiempo iba a pasar. Si Dios te ha dado una promesa justo en su tiempo, va a cumplirse. Y dice que Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. Ahora bien, Dios ya le había puesto nombre al hijo de la promesa y le dijo, le vas a poner por nombre Isaac. Es decir, en las promesas de Dios va a venir el cumplimiento del tiempo, pero también tu promesa tiene nombre. Y cualquiera de las dos situaciones en la vida de Abraham sucedió tal como Dios dijo. Y dado, escúchenme bien, que nuestras pruebas, tentaciones, a menudo son intensas, parecen durar una eternidad, así como a Abraham le pasó. Imagínate que Dios lo visitó y les vas a tener un hijo y pasan 25 años. O sea, es un cuarto de 100 años esperando, o sea, Dios, ¿a qué horas vas a cumplir tu palabra? Mira, tú me dijiste, pasó un año, 2 años, 3 años, 25 años. Pero aquí la palabra nos dice que en el verso 15 de Hebreos 6 que Abraham esperó con paciencia. Amados, necesitamos ejercitar paciencia cada uno de nosotros y tener esa esperanza que no va a fallar. Nuestras pruebas, tentaciones pueden ser intensas,
puede ser larga la espera de la promesa, pero tanto la Biblia, escúchenme bien, la escritura, como el testimonio de Abraham y de muchos cristianos nos deben de alentar a esperar a que Dios actúe en su tiempo, en su momento, aun cuando nuestras necesidades parezcan demasiado grandes para seguir esperando. Aunque tu necesidad sea grande, aunque tu prueba sea grande, tú debes de ejercitar paciencia para seguir esperando el momento justo que Dios va a cumplir su promesa. Ahora bien, las promesas de Dios son invariables y confiables. Una vez más, las promesas de Dios son invariables y confiables, porque Dios es invariable y confiable. Y cuando Dios prometió a Abraham su hijo, ¿qué hizo Dios? Un juramento en su propio nombre. El juramento era tan confiable como su nombre, y su nombre era tan bueno como su naturaleza divina. Entonces Dios le mostró a Abraham, y por eso juró por su propio nombre, para decir, ¿sabes una cosa, Abraham? Voy a jurar por mi propio nombre, para que tú confíes, porque mi nombre, sobre todo nombre, mi nombre es confiable. Abraham tuvo que esperar con confianza, tuvo que practicar la paciencia antes de recibir lo prometido. Abraham no perdió nunca la esperanza ni la confianza en la promesa de Dios, aunque o por un momento sí hubo incredulidad, pero fue un momento nada más de que dudó, pero permaneció en esa esperanza, permaneció en la promesa. Amados, debemos de permanecer en lo que Dios nos ha dicho. Dios nos ha llamado a permanecer en su palabra, a permanecer en su presencia, a permanecer en lo que Él ha dicho, porque Él no cambia, porque Él es invariable, porque Él es confiable, porque debemos de tener toda nuestra fe y nuestra confianza y nuestra esperanza en nuestro Señor. Y la esperanza, escúchenme bien, es esperar con seguridad las cosas buenas prometidas por medio de las promesas de Dios, con amor, deseo y valorándolas. Debemos valorar cada palabra que Dios nos ha dicho. Debemos atesorar con esperanza lo que Dios te ha prometido. Y la esperanza debe impedir que nos volvamos perezosos. Es decir, que no dejemos de buscar a Dios, que seamos diligentes, que si Dios ha dicho algo, recuerden que Dios dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo algo, ¿acaso no lo hará? ¿Hay algo difícil para Dios? No hay nada difícil para Dios. Todo es posible para Él. No debemos volvernos perezosos. Debemos de seguir trabajando constantes, de seguir avanzando en las cosas de Dios, seguir creciendo como cristianos, seguir madurando, seguir que Dios trate con nuestro carácter. Yo creo que Dios trató con el carácter de Abraham durante esos 25 años. No fue fácil para Abraham, como no lo ha sido para ti durante todo este tiempo. Has tenido tus luchas, tus pruebas, has tenido montones de cosas. Y lo único que Dios trata con nosotros es la paciencia, tener confianza, tener fe, a ejercitar todas aquellas cosas que nos van a ayudar cuando nosotros recibamos la promesa, cuando nosotros recibamos la bendición. Ya Dios trató con nosotros y la vamos a recibir de la mejor manera. Y eso es lo que Dios en parte hizo con Abraham. Trató en su corazón, trató con su fe, trató en sus pensamientos, trató con su paciencia, con su esperanza. Y Abraham no se volvió perezoso. Entonces, la esperanza no debe impedir que nos volvamos perezosos, sino que nos debe animar a seguir corriendo la carrera. Tenemos una carrera por delante, tenemos que seguir corriendo. No tenemos otra cosa más, tenemos un ancla firme, una esperanza, tenemos la promesa de la vida eterna. Y lo que Dios ha prometido, escúchenme bien, es tan confiable como su nombre. Y su nombre es tan bueno como su naturaleza divina, lo acabo de decir. Ahora, estas dos cosas que Dios dice que la promesa y su nombre y su juramento son dos cosas inmutables.
son la naturaleza de Dios y sus promesas. Dios, escúchenme bien, encarna toda verdad y por lo tanto no puede mentir. Yo te pregunto algo. ¿Tú crees que Dios te ha mentido alguna vez de algo que te ha dicho? Yo creo que Dios no te ha mentido y jamás nos va a mentir. Y yo creo que cuando Dios dice algo, Él lo va a cumplir. Y debemos de confiar demasiado en lo que Dios nos ha dicho. Por eso estamos aquí donde estamos. Por eso estás tú en este lugar recibiendo una enseñanza, porque estás confiando en lo que Dios está haciendo, no solamente contigo, sino en tu familia. Si Dios ha dicho que tu familia será salva, si Dios ha dicho algo, tienes que creerle porque Dios no miente, Él no puede mentir. Nunca vamos a ver a Dios mentir en algo. Entonces, por el hecho de que Dios es verdad en todas las cosas, podemos confiar en todo lo que Él dice, en cada una de las promesas, y no necesitamos, escúchenme bien, preguntarnos si a lo mejor Dios va a cambiar sus planes. No, tal vez Dios va a cambiar sus planes. Yo creo que Dios está cambiando ahora. No me está respondiendo. Dios nunca va a cambiar su plan para tu vida. Jamás Dios va a cambiar el propósito que tiene para ti. Jamás Dios cambió en lo que Dios le dijo a Abraham, que le iba a ser padre de multitudes, que iba a ser como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Jamás Dios cambió sus planes. Jamás Dios dijo, bueno, pues ya tuviste un hijo con Agar. Bueno, los planes cambian, ¿no? Dios no desistió de lo que Él dijo. Y Dios no va a desistir de lo que te ha dicho y de lo que ha hablado en este tiempo y para tu presente y para tu futuro. Nuestro presente es tan confiable en las manos de Dios como nuestro futuro. En las manos de Él están nuestros tiempos. En sus manos está cada una de la parte de nuestras vidas. Entonces no necesitas preguntarte si Él va a cambiar el plan para ti. Él no lo va a cambiar. Él no va a cambiar el plan para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, etcétera, etcétera. Él no va a cambiar su plan. Él se va a mantener con lo que ha dicho. Entonces, nuestra esperanza es segura e inconmovible. Tu esperanza, mi esperanza es segura, es inconmovible, anclada en Dios, de la misma manera que un barco, como lo dice aquí, que tenemos un ancla firme. Así como un barco se ancla firmemente en el fondo del mar, para el que busca con sinceridad, y escúcheme bien, y acude a Dios con fe. Entonces, cuando acudimos a Dios con sinceridad, acudimos a Dios con esperanza, acudimos a Dios con fe, acudimos a Dios, entonces nuestra vida está anclada a una firme esperanza, a las promesas que Él ha dicho. Y Dios tiene una promesa incondicional de aceptación. Cuando tú le pides a Dios con toda sinceridad, como Abraham le dijo a Dios, Señor, ¿para qué quiero tanto con lo que tú me has dado si no tengo un hijo? Y parece ser que Abraham le hace la petición. Y cuando tú pides a Dios con toda sinceridad, que te libre, que te perdone, que te bendiga, que perdone tus pecados, que libre tus pecados, Él lo hará. Esa seguridad nos debe dar ánimo y confianza. Nos debe dar ánimo y confianza. Y en Romanos capítulo 4, versos 18 al 25, escucha esto. Aún dice, cuando no había motivos para tener esperanza, hablando de Abraham, hablando que Abraham no fue perezoso, como lo dije hace rato, tenía una promesa y era tan confiable. Y hemos escuchado todo ese tiempo esperanza, promesa, ancla, porque de eso se trata, de que nuestra fe, de que nuestra esperanza esté bien cimentada en lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Y dice el verso 18 de Romanos capítulo 4, la carta de los Romanos, del verso 18 al 25, dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo, escúchenme bien, ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Me gusta esto. Dice que la fe de Abraham no se debilitó, aun cuando no había motivos para tener esperanza.
Imagínate, no había motivos para tener esperanza, pero Abraham se mantuvo teniendo esperanza. Hay veces que las cosas que te suceden, las pruebas, a veces no te van a dar motivos para que tengas esperanza. No te van a dar motivos para que sigas creyendo. Pero aún por encima de eso, sabes que en Dios tienes un ancla firme y debes de creer, y en lugar de que tu fe, tu confianza, tu esperanza se debilite, necesitas reforzarla. Necesitas entender que no se trata de tu fuerza, que no se trata de lo que tú haces, sino se trata de lo que Dios puede hacer en tu vida, de lo que Dios está haciendo al día de hoy. Entonces Abraham entendió en su pensamiento, en su corazón, que no se trataba de lo que él podía hacer, sino se trataba del poder de Dios que iba a actuar en su tiempo en él, porque él tenía 100 años y Sara tenía 90. Entonces Abraham dice que siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Es decir, le creyó a Dios, no vaciló. No hizo como un juego, y tú y yo no debemos de vacilar con lo que Dios dice. Dios es tan seguro en su palabra que tú y yo no debemos de vacilar con lo que él ha hablado. Y dice que de hecho su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. ¿Qué tuvo que hacer para fortalecer su fe? Sabes que los tiempos de prueba, los tiempos de angustia, aflicciones, cuando tú estás esperando la promesa de salvación, cuando tú estás esperando una promesa de cualquier tipo que venga de Dios, tú tienes que fortalecer tu fe. Tú tienes que ejercitar tu paciencia. Tú tienes que mantenerte en esperanza. Y dice que así le dio gloria a Dios. Dice que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, para tu beneficio y para mi beneficio, porque nos asegura, escúcheme bien, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en él. Quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. En la carta a los Gálatas dice que por la fe de Abraham tenemos las mismas bendiciones, tenemos las mismas promesas. Abraham tuvo fe, creyó en el testimonio de Dios y esperó el cumplimiento de la promesa con una firme esperanza. Cuando el caso parecía sin esperanza, Dios tiene grandísimas y preciosas promesas para nosotros. Pero a veces nos agobiamos, nos afligimos por las dificultades, y en esos momentos puede que nuestra fe se debilite. Pero también es el momento de que tú y yo creamos y que no permitamos que nuestra fe se debilite, sino más bien fortalecerla. Abraham, como lo dije hace rato, no vaciló con su fe, a pesar de su gran imposibilidad. Porque he de vacilar, o porque hemos de vacilar nosotros si nuestra fe está puesta en toda la posibilidad en quien es Cristo, porque nuestra fe está puesta en Cristo. Y todo lo que es imposible se hace posible por la fe en Cristo. Abraham fue bendecido por la fe en la promesa de Dios. Y esa es la única, escúcheme bien, es la única forma en que todos nosotros podemos tener este privilegio de ser igualmente bendecidos. Es la única manera que todos los pecadores pueden ser justificados por medio de la fe en Cristo. Porque Cristo nos redimió y fue hecho pecado por nosotros. Y Dios permanece constante y no quebranta sus promesas. Ha prometido perdonar nuestros pecados y podemos estar seguros de que lo hará y lo seguirá haciendo. Y esa es la esperanza segura, es nuestra ancla firme que nos conduce directamente
hasta Dios. ¿Por qué nos conduce directamente hasta Dios? El verso 19 de Hebreos capítulo 6 dice: esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, esa es la esperanza segura. Es nuestra ancla firme que nos conduce directamente hasta Dios. Y esa esperanza, dice, es una que entra en la cortina, en la corte interior más allá del velo, en el templo, el lugar más sagrado. Escúcheme bien, el templo, el lugar más sagrado de todos era el lugar santísimo. Tenían un velo que cubría la entrada. En el lugar santísimo se creía que moraba la misma presencia de Dios. Solo había un hombre que podía entrar allí, y era el sumo sacerdote. Y aún él no podía entrar en el lugar santísimo nada más que una vez al año, el día de la expiación. Entonces estaba establecido, no debía detenerse mucho, porque era peligroso y terrible entrar en la presencia del Dios vivo. Entonces, bajo la vieja religión judía, nadie podía entrar a la presencia de Dios nada más que el sumo sacerdote, solo una vez al año. Pero ahora Jesucristo ha abierto el camino para todos nosotros. Esa es la esperanza que no falla. Más que hablar acerca de la promesa de Abraham, del hijo que Dios le había dicho, estamos hablando acerca también de la promesa que Dios nos dio a través de Jesucristo. Entonces, esa esperanza no falla, es la que nos introduce a ti y a mí al lugar santísimo. Esa esperanza es segura. Entonces, Cristo entró a la presencia de Dios, o en la presencia de Dios, escúchenme bien, como nuestro precursor. Y la palabra griega precursor significa prodromos. Prodromos, su significado pasa por tres etapas. Escúchenme bien. Quiere decir uno que se apresura. Número dos, un pionero. Y número tres, un explorador que se adelanta para ver si el terreno está bien para que puedan avanzar las tropas. Te lo repito. La palabra griega es prodromos, es precursor. Su significado pasa por tres etapas. Número uno, quiere decir uno que se apresura. Número dos, un pionero. Y número tres, un explorador que se adelanta para ver si el terreno está bien para que puedan avanzar las tropas. Entonces, viéndolo de esta manera, Jesús entró en la presencia de Dios para que todos pudiéramos seguir a salvo y ser salvos. Él fue el pionero, él fue el que exploró, él fue el que avanzó y él fue el que nos introdujo al lugar santísimo. Entonces, gracias a lo que Jesús ha hecho, Dios es ahora, escúchenme bien, amigo de todo el que está en Jesús. Ahora tú y yo tenemos amistad con Dios. Ahora tú y yo tenemos esa esperanza que no falla. Hubo un tiempo que la gente pensaba que Dios les tenía la puerta cerrada, pero ahora sabemos que la tiene abierta y quiere que la pasemos para encontrarnos con Él como nuestro Padre Celestial. Entonces, Abraham fue justo gracias a su fe. Nosotros somos justificados por la fe en Cristo. Las promesas hechas a Abraham se aplican a nosotros gracias a Cristo. Tú y yo somos bendecidos por fe. Tú y yo tenemos la misma esperanza. Tú y yo tenemos la seguridad de entrar en la presencia de Dios y estamos a salvo por medio de lo que hizo Jesucristo. Porque cada promesa de Dios trae esperanza. Entonces Jesús, como nuestra esperanza, ha entrado al santuario y permanece allí como ancla del alma segura y firme. De modo que el antídoto, escúcheme bien, el antídoto para toda apatía espiritual y la apostasía es la renovación
de nuestra esperanza. Cada día necesitamos esta ancla que nos mantiene seguros y firmes. La esperanza del evangelio es nuestra ancla en las tormentas de la vida. Es segura y firme, pues de lo contrario, nada podría mantenernos así. De lo contrario, todo estaría inestable para nosotros. De lo contrario, todo fuera muy diferente. Pero cada vez que tú pasas un asunto complicado en tu vida, sabes bien a dónde puedes ir y sabes bien en dónde te puedes anclar y sabes bien que tienes una esperanza y un Dios que no miente y un Dios que no cambia. Entonces la gracia gratuita de Dios, los méritos y la mediación de Cristo y las poderosas influencias de su espíritu son las bases de esta esperanza. Así que es una esperanza segura. Cristo es el objeto y el fundamento de nuestras vidas como creyentes. Y la base de nuestra esperanza es la promesa de Dios, confirmada por un juramento. Como las promesas salvadoras de Dios ya han sido cumplidas para nosotros en la muerte y exaltación celestial del Señor Jesucristo, esto nos da todo el aliento necesario para creer que aquellos que confían en Jesús compartirán con él la prometida herencia eterna. Entonces vemos todos estos versos nos deben de llamar a ti, a mí, a confiar en que un día vamos a compartir con Jesús la eternidad. Lo que Dios nos está enseñando, o más bien, también el autor de Hebreos, lo que nos enseña aquí y nos da la muestra de lo que esperó Abraham con paciencia, en lo que Dios le dijo, tú y yo tenemos que esperar con paciencia y aguardar la promesa de la vida eterna, sabiendo bien que un día estaremos con Dios y con nuestro Señor Salvador por todos los tiempos, por los siglos de los siglos, estaremos con Él por la eternidad. Pues bueno, hasta aquí terminamos con esta clase y pues vamos a orar y después vamos a tener un tiempo de algunas dudas. Si tienes preguntas, pues adelante. Señor, te damos gracias por ese tiempo. Gracias por esa ancla firme, por esa esperanza segura que tenemos, porque eres un Dios todopoderoso. Gracias por cada promesa, por cada palabra que tú nos has dado el día de hoy, porque yo sé que tú no mientes, porque yo sé que lo que tú dices, tú lo cumples, mi Dios. Señor, Abraham aproximadamente esperó 25 años hasta que tú cumpliste en el tiempo que tú dijiste que tú lo ibas a hacer, tú lo hiciste, Señor. Y Abraham no se debilitó en su fe, sino que se fortaleció, Señor. Siempre creyó en la promesa. Señor, ayúdanos a creer en la promesa de la vida eterna, en esa ancla firme y segura que tenemos, Señor. Ayúdanos, Señor, que aun cuando no haya motivos para tener esperanza, sigamos teniendo esperanza, creyéndote a ti, Señor, en lo que tú vas a hacer en estos tiempos. Amado Dios, muchas gracias por cada uno de los que estamos aquí reunidos. Gracias por cada promesa que les has dado. Señor, justo en el tiempo, Señor, justo en el tiempo que tú lo vas a hacer, tú lo harás. Ayúdanos a estar convencidos de que tú eres poderoso para cumplir todo lo que prometes. Muchas gracias, mi Dios, porque justo en el tiempo que tú quieres, tú lo vas a hacer, mi Dios. Confiamos en ti. Confiamos en tus tiempos, en tu palabra y en lo que tú eres, mi Dios. En el nombre de Jesús, nuestra esperanza de gloria. Amén. Muy bien, amados, pues espero que este tiempo y esta palabra les haya bendecido y edificado. Si alguien tiene algo que compartir, abra su micrófono y los demás los mantendremos apagados para poder escuchar bien. Adelante. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Buenas noches, mi hermana Cecilia.
Pues mire, a mí me gustaría compartir, si me lo permiten. Ahorita lo que usted hablaba es que las promesas de Dios son confiables e invariables. Y algo que me llamó mucho la atención es que usted comentó que sí o sí, pues debemos de trabajar en la obra y que ser perezosos pues no nos va a ayudar porque no vamos a ver las promesas cumplidas. Y estaba leyendo yo Proverbios 8 del 33 al 35, Proverbios 8 del 33 al 35, y si me permite compartirlo, pastor, Sí, adelante. dice esto: escuchen mi instrucción, habla la sabiduría, dice, escuchen mi instrucción y sean sabios, no la pasen por alto. 34, alégrense los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan afuera de mi casa. Continúa. Pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Y bueno, a mí lo que me enseña con esto es que para poder tener sabiduría hay que estar día tras día. No dice, escúchenme una sola vez a la semana y tan, y van a obtener sabiduría. Y en Proverbios 9, versículo 10 dice, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conoce al santo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, y da por resultado, conocer al santo da por resultado el buen juicio. Entonces, lo que a mí me habla entre Hebreos y Proverbios es que sí o sí tenemos que leer la Biblia, porque solo ahí vamos a encontrar la sabiduría de Dios que nos va a dar ese discernimiento para tener la paz y para poder esperar esa promesa que Dios da. Muchas veces me ha tocado mujeres que esperan que sus esposos lleguen a los pies de Cristo, pero no vienen a la célula, no son constantes, no leen la Biblia, se la pasan haciendo cosas, pero no hacen nada por tener una comunión con Dios a través de su palabra. Sin el afán de enjuiciar a esas mujeres, tal vez yo lo fui en algún tiempo cuando empecé. Sin embargo, he descubierto a través de mi caminar con Dios que sí o sí hay que leer la Biblia. O sea, aquí está la base para que todos nosotros obtengamos esa promesa que Dios ya nos dio, es leer la Biblia. Entonces, a mí me encanta y les comparto de todo corazón leer mucho Proverbios porque te da mucha sabiduría y te ayuda a entender en qué estás fallando y en qué vas bien para que pueda llegar esa promesa que Dios dio por medio de Abraham, pero que hoy por hoy se aplica a nuestras vidas. Conozco personas que quieren ser prósperas económicamente, pero se levantan a las 12 del día, no trabajan, están esperando que Dios les provea, entonces pues no son sabios. Entonces, lo que les quiero platicar con esto es que yo he aprendido que la sabiduría es la base del temor al Señor. Y si no tenemos sabiduría, así conozcamos la promesa del Evangelio, si no estamos trabajando día a día en lo que el Señor nos pide, pues no vamos a ver esa promesa. Gracias. Así es. Sí, gracias, hermana Ceci. Gracias por su participación. Hemos de ser diligentes cuando Dios promete algo, entendiendo bien lo que Abraham dice que fortaleció su fe, que no se debilitó, es que hizo algo. O sea, no solamente estuvo esperando o sea, sí estuvo esperando, claro que sí, pero en el esperar hay que hacer. No nada más espero sin hacer nada. Y la manera de cómo nos fortalecemos nuestra vida, cómo fortalece nuestra fe, bueno, si sabemos bien que tenemos una promesa. Ahora, la promesa que tanto nos habla aquí, o la esperanza, o lo que el autor de Hebreos nos dice acerca, es más que nada, todo apunta a Cristo, ¿no? Apunta a Cristo y a la esperanza de la vida eterna, esa esperanza que no va a fallar, y por medio de Abraham tenemos la misma herencia, tenemos las mismas bendiciones ahora en Cristo Jesús. Entonces, eso debe impedir volvernos perezosos. Debemos de ser diligentes. Si Dios ha dicho algo, tengo que ser diligente en lo que Dios dijo. Si Él prometió algo, tengo que hacer, no en mis fuerzas, sino que porque por las fuerzas no se hace nada. Simplemente me toca hacer una parte. Me toca orar, me toca asistir a la iglesia, me toca asistir a mi estudio bíblico de la Grupo Conexión, Casa de Paz, célula, como le queramos llamar,
pero algo me toca hacer para ser diligente. Tengo que ponerle pies a mis promesas, a las promesas que Dios me ha dado, tengo que ponerle pies, tengo que caminar sobre lo que Dios me ha dicho. Y sobre todo, en el caminar en lo que Dios dice es seguir creyendo en todo el tiempo, en todo momento. Ok, ¿alguien más? Sí, pastor, yo. Adelante. Sí, Eh, adelante, mi hermana Elisa. sí, muchas gracias. Mire, a mí me emociona mucho y me gusta muchísimo el versículo 19, el hablar de que en Jesucristo tenemos esa ancla de nuestra alma. Estamos anclados en el cielo a Así través de es. Jesucristo. Y siguiendo la forma en que trabaja el autor de Hebreos, de comparaciones, veo que también Jesús entra a esa presencia del Dios, pero como precursor contrario o diferente a como entraban los sumos sacerdotes levitas, que era Así como es. representantes. Ellos nada más, como usted bien lo acaba de decir, una vez al año y en representación de lo que era el pueblo. Pero Jesús no. Jesús es nuestro mediador del nuevo pacto. Entonces es bien diferente y qué bien se siente uno de saber que tenemos a Jesús como ese mediador, como alguien en que podemos confiar firmemente y que, como bien dice aquí, nos ancla al cielo. Hay algo, fíjese, que yo estuve leyendo y que me gustó, que dice, estamos anclados, pero para avanzar, no para permanecer en un lugar. Es decir, estamos anclados para seguir creciendo en la fe espiritualmente. Sí, es correcto. Usted dijo algo muy cierto. Nuestra vida está anclada en los cielos. Hay quienes dicen, y yo voy con eso, que hay que vivir la vida eterna desde ahorita, aprender a vivir la vida eterna desde ahorita, porque la vida eterna ya nos fue dada, no es algo que se nos va a dar. La vida eterna ya se nos dio. Es esa ancla firme en nosotros. Es el ancla, nos ha anclado a los cielos, entró una vez y para siempre. Ahora nuestra vida está dentro de la presencia de Dios, simplemente esperando nuestra redención eterna. Y usted dijo algo, no, estamos anclados para avanzar. Por eso es que la vida cristiana es una carrera. Mi vida está anclada en la eternidad, en Cristo, en esa esperanza. Entonces está anclada en esa carrera, está anclada en los cielos y una carrera es para avanzar, para seguir corriendo, para seguir caminando sobre la promesa. Si Jesús ya entró allí por nosotros, entonces como precursor, como lo acaban de mencionar, como lo mencioné hace rato, entonces, si él entró como precursor, nosotros entramos detrás de él. Allí entró por nosotros. Por consiguiente, Dios nos dio puerta abierta. Entonces, cada uno de nosotros podemos entrar. Tenemos la libertad de estar en comunión con Dios. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguien más por ahí? No sé, quien guste. Estamos abiertos. Bueno, creo que ya no hay más por comentar. Pues bueno, por mi parte es todo. Espero que este tiempo les haya bendecido y nos vemos, si Dios permite, el próximo miércoles. Vamos a iniciar con el capítulo 7 y pues bueno, espero ya estar, perdón, constante con ustedes, a menos que tenga algún compromiso, porque luego me vienen compromisos pero voy a tratar de estar con ustedes de aquí hasta que terminemos este cuatrimestre. Para mí fue un placer estar en esta noche, poder compartir esta enseñanza. Y pues una vez más espero les haya edificado y bendecido. Les enviamos un fuerte abrazo desde el puerto de Veracruz, mi esposa, mi familia y yo. Les amamos en el entrañable amor de Cristo, nuestro amor a todos ustedes y pues
El Señor les bendiga ricamente, tanto ustedes como sus hijos, que disfruten esta noche, que todos podamos ir en paz a acostarnos y asimismo dormir, porque sabemos bien que podemos confiar en nuestro Dios. Mi Señor sea con ustedes, la gracia, su amor y su Espíritu Santo. Bueno, mi Dios sea con ustedes. Saludos.